Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 13º de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Efectos físicos, ambientación, efectos especiales y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Zaim Cruz Torres. Responsable de la investigación histórica, la investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Era el año 1479. Hacía unos meses apenas que había terminado la campaña de Michoacán. El supremo emperador Atzayacatl había gobernado con sabiduría, pero aquel gran fracaso ensombreció su mente y su gobierno. Aquel emperador había destacado como artista, como maestro, como gran funcionario del Estado, con una administración impecable, como promotor de la arquitectura, la escultura, el arte. Sin embargo, ahora su ocaso se veía venir. Y la tristeza ensombreció el rostro del emperador, que durante meses enteros sintió pesadez en su corazón. Era despertado por la noche con sueños violentos, en donde veía el campo de batalla, en que en Michoacán su ejército había sido masacrado. Y los años fueron pasando, y aquella sombra seguía proyectada en la vida del emperador. El viejo sabio Tlacaelel contaba ya con 70 años. Él era demasiado sabio como para no darse cuenta de cuáles eran los pesares del emperador.
¿Acaso el gran Atzayacatl se sentía culpable por aquellos errores? ¿O temía porque el poderoso imperio michoacano invadiera la tierra azteca? Como sabio consejero que era Tlacaelel, se acercó al emperador tratando de levantar su ánimo. En secreto dijo al emperador: entre cada día y día hay una noche, Atzayacatzin. No lo olvides. Refuerza la frontera oriental de tu imperio. Haz tratados con Michoacán. Ellos no son tan poderosos como para destruirnos, y por el momento tampoco nosotros tenemos la fuerza suficiente. Aprende de ellos. Envíales embajadores. Conoce bien a tu enemigo. Sin embargo, había efectos en todo el imperio por aquella derrota. ¿Quiénes eran los michoacanos? Que ni siquiera la furia azteca había podido doblegarlos. A mediados del siglo XIV, se había fundado una gran dinastía en Michoacán. El gran caudillo Tariacuri Casonzi de Pátzcuaro había luchado para formar un gran imperio. Tariacuri había sido un hombre ejemplar, un gran caudillo, un gran líder, que había consolidado en el lago de Pátzcuaro la formación de un imperio que también había nacido entre los lagos. Tras la muerte de su hijo, sintió que pronto él habría de morir. Y entonces Tariacuri buscó afanosamente a sus 3 sobrinos, Irepan, Tangaxoán e Iquingaje, y en una ceremonia secreta celebrada en la montaña de Tihuapu, el lugar del copal, los convirtió en príncipes herederos. Ante los ojos azorados de los jóvenes príncipes, el Casonzi les mostró su futuro al hablar desde los reinos que llegarían a engendrar. Así nació un verdadero imperio en Michoacán, poderoso como el de los aztecas. En el solemne discurso que Tariacuri hizo a sus sobrinos y a su pueblo les dijo: expediciones haréis hacia los 4 rumbos del universo con el propósito de conquistar nuevas tierras, nuevos tributos y nuevos pueblos. Pero iréis sobre todo hacia Occidente, al Valle de México, porque ahí es donde se asientan los reinos más poderosos. Les arrebataréis su oro y su poder para traer aquí, a la gran ciudad, vuestra capital, a la ciudad de Pátzcuaro, ese tributo. Sois los purépechas, los conquistadores del mundo. Así fue como nació una nación tan poderosa en la región lacustre del lago de Pátzcuaro.
Después de que se hiciera la ceremonia en que Tangaxuan instruía a sus sobrinos para la conquista de la tierra, estos se convirtieron en una fuerza arrolladora. Tangaxuan retornó al reino de Tzintzuntzan, donde fundó una gran ciudad que con los años sería la nueva capital del imperio de los purépechas. Esto fue lo que convirtió a los tarascos en una terrible amenaza para los aztecas. Los purépechas levantaron sus ciudades más importantes en las riberas de los grandes lagos michoacanos. Una de ellas fue Tzintzuntzan. Y más adelante también se levantaron otras ciudades, como Iguazio, y también la propia ciudad de Pátzcuaro. La expansión de los tarascos fue inmediata y fueron a conquistar el estado de Guanajuato y todo el de Michoacán. Fundaron los reinos de Cuitzeo, Guandacareo, Sinapecuaro, Chucandiro, Jeruco, Tarímbaro, y su poder finalmente llegó hasta la ciudad de Toluca. Ahí era donde los dos imperios tendrían que enfrentarse de manera crónica y desgastarse casi cotidianamente. Atzayacatzin mandó espías y embajadores para reunir una gran información y conocer la historia de aquel pueblo tan fogoso y poderoso. Descubrió que la principal causa por la que este pueblo era tan exitoso es por su tecnología de metales, ya que aquellos eran los mejores metalurgos de todo Anáhuac. Los tarascos o purépechas habían aprendido a sacar de la tierra los metales, especialmente el cobre, y a hacer armas con ellos. Finalmente, y después de descubrir el verdadero poderío de aquel imperio que estaban haciendo, Atzayacatl optó por construir una gran cantidad de fortalezas militares en preparación de un nuevo gran ataque contra los purépechas. Toda la furia azteca habría de conquistar aquel poderoso imperio. Además, los pueblos de Michoacán eran famosos por la abundancia de aves rapaces, y en sus muchos paisajes había toda serie de pájaros de plumajes extraordinariamente codiciados por los mercaderes aztecas. Así ambos imperios fueron convirtiendo el río Balsas en su frontera, hasta llegar a su desembocadura. Esa es la razón por la que todavía hoy los límites de Michoacán y el estado de Guerrero están ubicados en este río. Pero ninguno de los dos imperios era tan poderoso como para absorber al otro o destruirlo en su totalidad. Así que ambos imperios tuvieron que aprender a coexistir juntos. Sin embargo, eran frecuentes las contiendas. Tlacaelel aconsejó a su emperador Atzayacatl que preparara el más formidable ejército de la historia, quizá unos 80,000 hombres para en un futuro ir a conquistar Michoacán. Pero los aztecas sabían que los descendientes de Tangaxoán y Tariacuri estaban ya haciendo lo mismo. Es por ello que el emperador ordenó la construcción de una serie de fuertes militares poderosos y de escuelas para milicia, una de ellas en Malinalco, otra en Teotenango,
Gracias a estos hechos políticos, aquella región de México hoy se encuentra erizado de grandes edificios aztecas que eran centros de entrenamiento militar. No hubo por el momento ningún otro enfrentamiento y años de paz siguieron a la preparación y al miedo que ambos imperios se tenían. Pero una especie de guerra fría prevalecería durante muchas décadas. Mientras tanto, el emperador Axayácatl, sabiendo que el poderío azteca era invencible y que tarde o temprano asestaría su merecido a los purépechas, continuó con su obra engrandecedora de la capital azteca, edificando nuevos edificios e inaugurando otros. Se construyó la escuela que estaría ubicada junto al Gran Calmecac de Tenochtitlan, la Escuela de Mujeres. Ahí irían sus propias hijas, las princesas de Anáhuac. Vamos a mensajes. Los años pasaban lentamente. Axayácatl continúa haciendo de su gobierno alarde de grandeza y de cultura. Los aztecas sentían por la mujer el mismo respeto que por el hombre. A la mujer se le quería y se le respetaba por tener el don de la fertilidad. Los dioses le habían concedido el prodigio de dar a luz, de ser hacedoras de vidas tiernas. Y esto exigía la obligación del conocimiento de la vida y de la tierra que germina, del equilibrio de los astros, del brote del agua sobre la tierra. Es por ello que el emperador había ordenado la construcción de una gran escuela para niñas al lado mismo del Calmecac. Ahí se les enseñaría acerca de los cuidados sobre el embarazo. Se les enseñaría a dar a luz por ellas mismas y a prestar a otras mujeres auxilio en momentos de parto. Ahí se les enseñaba a criar y a curar a los niños. Se les preparaba en medicina de la maternidad como si fueran enfermeras. Prodigiosos conocimientos sobre nutrición, herbolaria, se prodigaban a aquellas mujeres en aquellos años de enseñanza. Pero también conocían acerca de los dioses, el orden azteca, la ley, los derechos que deberían tener. También aprendían sobre filosofía y religión. Y especialmente se les daban reglas morales. Ellas tendrían que ser educadoras también. A toda mujer en la escuela de niñas se le enseñaba a entregar a sus hijos a los 5 años con resignación y sin llanto, sabedoras de que el Estado mexicano se haría cargo de la crianza de sus hijos para convertirlos en fieros guerreros, en buenos hombres de ética conducta.
Ahí aprendían las reglas morales para ser madres ejemplares y nunca dar que desear, ni tampoco mal ejemplo. Pero más que nada ahí se les acercaba a los dioses, y a muchas que eran seleccionadas se les convertía en sacerdotisas. Y Atzayacatzin quería que sus hijas se convirtieran en sacerdotisas. Se les mostraba cómo rendir culto a los dioses, cómo ofrendarlos, cómo gratificarlos. Se les enseñaba a ser trabajadoras, incesantes constructoras de la grandeza azteca. Muchas de ellas barrían los templos y cuidaban de las tareas del incienso y de las ofrendas, pero también cuidaban acerca de cómo hacer la comida, cómo también cultivar la tierra, para ser mujeres útiles al imperio. Cuando ellas cumplían los 13 años, es que podían decidir si dedicarse a la vida monástica y convertirse en monjas. Algunas con espíritu sacerdotal se quedarían a vivir para siempre al cuidado de los dioses en los recintos sagrados como monjas de encierro permanente y como mujeres puras que no conocerían el sexo ni serían tocadas por varón alguno. Serían consagradas a las divinidades. Serían vírgenes purísimas. Otras serían preparadas para el matrimonio. Las descripciones de Bernardino de Sahagún, hechas en el siglo XVI, son precisas a tal efecto, y recordarlas nos permitiría reconstruir toda la dimensión de la educación femenina dada por los aztecas en sus escuelas. Dice Bernardino de Sahagún, había en los templos mujeres que desde pequeñitas se criaban allí. Habían tomado la vida religiosa y sacerdotal. Sus devociones eran muy amplias. Desde muy pequeñitas eran entregadas a los templos y eran prometidas al servicio de sus dioses. Al cumplir los 20 o 40 días se les presentaba en el templo. Los sacerdotes que llamaban Cuacuili descubrían en los horóscopos si ellas habrían de ser llamadas por los dioses. Si así era, entonces se cuidaba su educación para despertar su vocación religiosa. Y cuando ingresaban a los templos escuela, eran adoctrinadas en este sentido. El Cuaculi era como un cura sacerdote que las guiaba y trataba de despertar su vocación. Desde pequeñas tenían una escoba para barrer y un incensario de barro. Con aquel incienso blanco que llamaban copali. Después su educación era cuidada, se les nutría de conocimientos y se les hacía muy cultas. Algunas de ellas se convertían en mujeres de religión. Otras, en cambio, se convertían en mujeres aptas para el matrimonio.
Aprendían a ofrendar a sus dioses, a colocar la ofrenda y las flores. Aprendían a orar y a encargarse del culto y a llevar una digna vida llena de valores ostensibles como la belleza y la verdad. Se les prohibía mentir o transigir el orden moral. Eran muy cuidadosos en el celo de la educación de todas las mujeres, pero especialmente aquellas que iban a ser destinadas a la vida religiosa. Sin embargo, había muchas de estas mujeres que preferían la vida casadera. Todas ellas eran entrenadas y preparadas para ser buenas esposas y admirables mujeres. Las mujeres de crianza, para ser entregadas al matrimonio, llevaban una educación también muy cumplida, enfocada al hecho de ser madres. Desde pequeñas hasta la edad casadera siempre estaban en el templo, debajo de la égida de las matronas, que recibían a las doncellas para su crianza. Después eran entregadas al matrimonio. Los casamientos eran extraordinarios, bellos y de buen grado y gusto. Las mujeres eran adornadas como si se tratara de flores vivientes para ser entregadas al matrimonio en una larga y compleja ceremonia, en la que había ofrendas de codornices, flores y mucho copal. Una gran cantidad de comida. El varón tomaba a la moza y la llevaba delante de los sacerdotes para que fueran ungidos en matrimonio. Tendían una manta grande de algodón blanco y sobre ella se ponía toda la ofrenda que llevaban, y otra manta que llamaban tlacuaquili. En esta estaban tejidas muchas cabezas de personas. Asistían a la ceremonia los padres y los parientes de ellos, de ambos novios. Y finalmente tenía lugar la ceremonia, presidida por un gran sacerdote. El sacerdote decía a la mujer que iba a desposarse: haz un buen matrimonio, apártate de las mentiras y de las mujeres que sean ladronas, disolutas o mentirosas y perezosas, para que no te contagies, para que no te contamines, para que seas una mujer pura y tengas por tuyo el hacer dentro de tu casa obra y misión. Nunca salgas a la puerta ni te quedes fija en el mercado, ni en el camino junto al agua. No es buen lugar para una mujer casada. Ahí está lo que pervierte, lo que mancha a la gente, lo que hace dificultad y miseria, lo que asalvaja, lo malo, lo pervertido. Sé devota de tu misión como madre y como mujer. Sé fiel a tus principios, los que se te han dado en la escuela. Entrégate al cuidado de tus hijos y tu marido.
Sé amorosa y tierna, dulce y amable, y que en tu corazón solo alumbre el contento, y los dioses te protegerán, y una vida larga llevarás. El propio emperador fijó este tipo de modelos y rituales. Bajo los días de Atzayacatl, Tenochtitlan alcanzó su orden moral y religioso, su plenitud como civilización y como cultura. Cultura y civilización que valoraron la ética por encima de otros valores como la violencia. El emperador visitaba el templo casa escuela de las niñas para vigilar que aquel orden severo nunca se corrompiera. Ya estaba próximo al final de su reinado, cuando una tarde repentinamente, cuando el cielo tronaba y la lluvia se escuchaba con todo su esplendor, fue informado de que el gran Tlacaelel estaba gravemente enfermo. Vamos a mensajes. Era el año 1480, cuando el príncipe azteca, el hacedor de la grandeza y de la gloria azteca, el poder tras del trono, el Cihuacóa de 3 emperadores, cayó enfermo. En la cuenta de los aztecas, era el año 1 Caña. El emperador recordaba a Tlacaelel, cuando la gran desgracia de México Tenochtitlan lo habían consolado sus sacerdotes y sus nobles, sus ancianos y en especial Tlacaelel. Aquel hombre viejo era un símbolo en Tenochtitlan. Era el símbolo del valor azteca, de la habilidad política y de la regencia, ya que su autoridad era incuestionable y la estabilidad que daba al imperio era absoluta. Cuando un emperador moría y antes de ser nombrado otro, Tlacaelel garantizaba una regencia y un paso pacífico de un emperador al otro. Todo Tenochtitlan gemía. Se escuchaba la oración en todos los templos, como si el propio Hueytlatuani fuera. El emperador mismo había ido a rezar a los templos por su Cihuacóa. A sus 70 y tantos años, Tlacaelel luchaba con la muerte. Había vencido en todos los campos de batalla y dado ejemplo. Había sido el más valiente. Pero esta vez su rival era el señor Mictlantecutli, el rey y padre de los muertos, el señor del Mictlán.
y estaba escrito que su final había llegado. Prácticamente agonizó en los brazos del emperador. Los cantos de los sacerdotes se elevaban, mientras que el sagrado Copali inundaba los recintos de Tlilantlapala. Era la voluntad inexorable de los dioses. Y el caracol señaló la hora exacta de la muerte del grande y príncipe, más grande de todos los nobles príncipes de Anáhuac. Las exequias fúnebres tuvieron lugar. Tlacaelel dijo al emperador al morir: tú fuiste mi elegido señor, el gran Esahualcoyotl, rey de Texcoco, y yo siempre creímos en ti. Sigue adelante sin mí, Señor, y el destino te será generoso. Eran días de lluvia y el temporal se desató. El hombre que se iba no era solamente un príncipe, era el creador del imperio. Él había estado al lado de Ixcoatl para darle vigor y fuerza para enfrentar a Azcapotzalco. Tlacaelel había sido el brazo derecho de Moctezuma el Huicamina. Lo había convertido en hombre, lo había hecho un estadista, lo había hecho el mejor general. Gracias a él, Moctezuma había reinado con grandeza. Y cuando Atzayacatl se había derrumbado frente al empuje de los tarascos, Tlacaelel, aquel anciano vestido de soldado, había sabido dar ánimo a los aztecas y devolver a su ejército la gloria de las águilas y de los tigres. El imperio sin Tlacaelel estaba desolado. Él había quemado los códices donde se decía que había sido Anáhuac un pueblo de miserables vasallos que pagaban tributo. Borrando esta historia para siempre, había escrito los nuevos códices que solamente hablaban de la grandeza azteca. Él había sido el gran reformador de los libros, el gran hacedor del Calmecac, el gran engrandecedor de los Telpochcali, el gran artífice del Estado azteca, de sus nuevas leyes. Él había sido el máximo representante de los teólogos, convirtiendo a Huitzilopochtli en el dios principal, siendo el nuevo fundamento de la fe. Ahora sin Tlacaelel, el imperio se sometería a una prueba de fuego. Tendría el emperador el vigor necesario para enfrentar su realidad sin aquel hombre ejemplar, orgullo de hombres. Tendrían los aztecas en esta hora terrible la fuerza suficiente para enfrentar su destino sin Tlacaelel, que los había mandado a un destino de gloria y que había gobernado tras del trono durante décadas y décadas. El emperador oraba frente al cuerpo muerto de aquel anciano, de aquel engrandecedor de hombres, de aquel príncipe que ahora iba al lugar de la muerte. Y cuando Tlacaelel finalmente
se convirtió en un recuerdo. Vino la embestida de los elementos y durante 30 días llovió y tronó, como si esto significara para los aztecas una grave y terrible prueba. Quizá esto alentó a muchos pueblos a rebelarse, y en el estado de Puebla le hicieron la guerra a los aztecas algunos pueblos sublevados. Atzayácatl, sacando fuerzas de flaqueza, hizo salir a los caballeros Águilas y Tigre por la calzada recientemente terminada de Iztapalapa para ir por el tributo de la sangre para Huitzilopochtli, el ave colibrí. Y nuevamente se escucharon tambores de guerra. Aquel emperador sacó la casta y empujó a sus ejércitos sobre las llanuras de Puebla. Eran días terribles y la guerra nuevamente hizo estragos. Atzayácatl sabía que si fracasaba, muchas otras provincias podrían levantarse. Muchos reyes, muchos príncipes estaban esperando el momento de debilidad azteca para levantarse. Pero el Supremo Dios, aquel por quien se vive, el ave colibrí, insufló en el emperador toda su furia y gallarda capacidad de lucha. Y las águilas y los tigres arrasaron aquella tierra en Puebla y tomaron el oro de las ciudades y arrastraron a cientos de rebeldes convertidos en vasallos como esclavos. Atzayácatl confiaba en él mismo. Le había devuelto su fiera capacidad guerrera, la confianza de la victoria, o tal vez quizá las últimas palabras de su fiel Tlacael. Y unos meses después, las puertas de Tenochtitlan se abrían. Era el tributo de la guerra. Nuevamente los cautivos, nuevamente la grandeza, y sobre las azoteas de los cientos de casas y palacios, nuevamente el ritual de la guerra. Daba ejemplo del poder azteca. Nuevamente los aztecas se habían cubierto de gloria. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 13 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Por el 1030 de la amplitud modulada. Radio Centro, calidad en tu vida. Muchas gracias nuevamente por tu preferencia y recuerda, tenemos una cita mañana, por supuesto, a la misma hora y en la misma estación. Hasta mañana.